y a todos los panelistas que estamos el día de hoy. Yo no puedo dejar de decir, aún cuando han pasado algunos días, muy pocos días, saludar al periodismo nacional en una oportunidad como esta, que tú encarnas en este momento con el programa tan lúcido que tienes. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, como has dicho, hay dos temas centrales, el tema del yihadismo y el tema de Hong Kong, lo que hemos visto en estos últimos días como una repercusión de los petitorios de democracia. Primero, el yihadismo. Ya acabo de, mientras venía y entendía la situación a partir de los últimos cables que nos reportan en el sistema internacional, prácticamente hemos entrado a una lectura en la que el sistema internacional ya no enfrenta estados. Se acabó el momento histórico en el que los enfrentamientos eran entre países, entre estados. Hoy la sociedad internacional enfrenta un fenómeno no convencional porque no acepta las reglas, que es el terrorismo internacional, que es lo que está pasando en el Medio Oriente y que está fracturando las relaciones internas en los países más comprometidos, el caso de Siria y el caso de Irak. Es un fenómeno de la globalización. Es un fenómeno que ha surgido en plena globalización y que atenta contra el sistema de normas convencionales frente a los estados. Esto ha llevado a que esta coalición, que la semana próxima pasada Estados Unidos, como un eco, ha recurrido a la comunidad internacional para que se alisten y las enfrenten, ha tenido una primera experiencia de bombardeos, señores, pero con poca eficacia. Entonces vamos a situarnos en el panorama. Sociedad global. Ya existe una sociedad global, existe un fenómeno no convencional y entonces los estados, la ONU o la coalición de estados, 40 estados, tienen que enfrentarse ¿a qué y dónde? Se tienen que enfrentar, Gustavo, precisamente al grupo extremista, el Estado Islámico de Irak y el Levante. Ese es el nombre que tiene este grupo. Son herederos de Al-Qaeda. Son herederos de Al-Qaeda y han superado a Al-Qaeda. ¿Y geográficamente dónde están? Y están fundamentalmente en el norte de Siria y en las 3/4 partes ahora de Irak, y amenazan formar lo que ellos llaman el gran califato, es decir, una porción fundada en unas bases del Islam con una dinámica de poder bastante, por cierto, raras. Desde España. Desde España, no necesariamente. No, ellos han reivindicado España. Bueno, lo han hecho, pero esta actitud proselitista que vienen haciendo estos grupos, que además cuentan con a la fecha, más de 600 adictos que vienen desde Gran Bretaña. Vamos a darle el uso de la palabra sobre este tema al doctor Chanamé y luego continuamos en este ping-pong. Claro que sí. Bueno, sobre este tema realmente se está dando pues el choque de civilizaciones planteado por Huntington en su momento. Hay culturas, en este caso contestatarias a Occidente. Occidente ha cometido gravísimos errores en Medio Oriente, eso creo que hay que identificar en primer lugar. Obama ha tratado de reparar los errores tácticos que cometió la administración Bush, pero creo que se ha venido todo encima, porque, y eso quisiera plantearle a Miguel Ángel, experto en el tema, lo de Libia va a ser tan igual o peor que lo de Siria, porque en el caso de Libia también pues se tumbó, se liquidó a Gaddafi, pero lo que se ha abierto es una olla de grillos tremenda en relación al fundamentalismo. Han terminado reagrupándose y haciendo inviable cualquier tipo de transición en Libia. Sí, fíjate, en realidad el fundamentalismo islámico, porque su génesis está en las versiones radicales del Islam, es una negación absoluta, como tú muy bien lo has dicho, hacia Occidente en todas sus dimensiones, y crece amorfo, sin forma. Lo de Libia es verdad, pero yo creo que ya a estas alturas el fundamentalismo islámico de este grupo terrorista no importa y arrasa cuanto tenga al frente para lograr el objetivo: crear un mapa en el Medio Oriente
donde estos estados tradicionales sean subordinados y van a sucumbir en la tesis yihadista al portento del imperio del Estado de Derecho. El doctor Isaac Humala. Sí, yo también podría ponerme en la posición patética contra el fundamentalismo de Occidente. ¿Qué hizo Occidente? ¿No? Trató de imponer su régimen en todas partes. En el Perú, desde Pizarro, la Inquisición desde el siglo XI hasta el siglo XVIII, ¿no? Ha hecho igual. El yihadismo se ha practicado. Lo que pasa ahora ya les da al encuentro, ¿no? Una reacción. ¿Qué derecho tenía de entrar Estados Unidos o Occidente en Irak y juzgar a su presidente que había ordenado el país, ¿no? Miserablemente, colgarlo y ejecutarlo? Igualmente en Libia, igualmente en otros países, ¿no? Entonces, es una reacción contra el fundamentalismo. Ahora mismo, ¿por qué tiene que imponer su modelo, ¿no? Europa Occidental a los otros países? Tiene que respetar su forma de ser, ¿no? Entonces, es recíproco. Ahora, lo que pasa es que tanta agresión, ¿no? Sin tasa, sin medida, ¿no? Ha dado la reacción, ¿no? A que haya pues ese fundamentalismo que consiste en que la resistencia del individuo reviste carácter de inmolación. Yo me junto con dinamita, ¿no? Y con tal de matar en un café 30, 40 occidentales que me están agrediendo, bueno, me culmino. A ese grado ha obligado a Occidente el sacrificio de esos países. Martín Belaunde. Bueno, de ser así, si hubiera habido ese yihadismo occidental, como dice el distinguido doctor Isaac Humala, bueno, ninguno de los 4 seríamos peruanos, ninguno de los 5 personas aquí seríamos peruanos, ¿no? Yo creo que el Perú viene precisamente... Somos sobrevivientes, pues. Viene precisamente a la conquista, pero en fin, pues es otro tema en el cual yo no desearía, incluyendo al señor Humala, ¿no? Incluyendo al señor Humala, que tiene, me imagino, una vertiente sanguínea hispánica en su vena, ¿no? Pero acá hay una cosa que es importante. En estos momentos se está cambiando un poco el tablero de ajedrez. El así llamado Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL en inglés, ISIS, OIL, o EISL en castellano, es esencialmente la creación de un grupo fanático que ha querido desmontar y derribar al gobierno sirio, y no lo ha podido. El gobierno sirio se mantiene. ¿Por qué se mantiene el gobierno sirio? Por la ayuda pues de Rusia y de China, y la ayuda de Irán. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha ido sobre Irak. Irak, como consecuencia de la invasión norteamericana del año 2003, que desgraciadamente fue una agresión montada sobre un engaño, como fue el caso de las armas químicas, que después se vio que no existían, dejó desestructurado a Irak. Ahora, este es un asunto heredado, entonces. Sí, pero es un asunto heredado en el que Obama no ha actuado bien, porque Obama dijo: yo termino la guerra y me voy. Bueno, y sacó a las tropas norteamericanas. Ya no se podía, no, derrotadas no, se fueron, no han sido derrotadas, se fueron, no debieron irse, debieron haberse quedado. ¿Qué pasa con Irak? Irak, el antiguo Mesopotamia, el antiguo califato de Bagdad, kurdos al norte, kurdos al norte, sunitas y cristianos al centro. Hay una minoría cristiana, caldea, católica, entre el 5 y el 10%. El ministro de Relaciones de Saddam Hussein era cristiano. ¿Y al otro extremo? Y al sur los chiitas. Entonces es un país disgregado. Al caer Saddam, los chiitas pasaron al caer. Llegaron. Al caer Saddam Hussein, llegaron los chiitas. Llegaron los chiitas y los kurdos. Llegaron los chiitas y los kurdos. Pero el país, Saddam Hussein pues no era una virgen de Copacabana, ¿no? No era Saddam Hussein la virgen de Copacabana. Retornamos al tema internacional. Hong Kong, ex colonia británica, ahora forma parte de la Gran China.
el doctor Rodríguez Mackay. Gracias, Gustavo. Fíjate, esta semana, a propósito de la celebración del Día Nacional Chino, lo que hemos visto en Hong Kong, el mayor centro financiero del Asia, de esa porción asiática, los jóvenes han salido pacíficamente a pedir democracia. No se está cumpliendo la famosa receta desde cuando en 1997 Hong Kong es retornado al seno de China, es decir, un país con dos sistemas. No basta para la sociedad de la globalización coetánea el día de hoy de Hong Kong, que son los jóvenes. No basta solamente que haya el empuje financiero y académico que no está en cuestionamiento. Lo que los jóvenes quieren es una auténtica democracia, que ellos puedan elegir sin que desde Beijing, desde Pekín, se digite un número de 3 candidatos entre los que no les queda otra alternativa que votar. ¿Eso es posible hoy? No, pues porque eso es lo que va a ocurrir. es que los jóvenes van a tener esa fuerza. Bueno, no creo que llegue a pasar, pero fíjate, en todos los procesos de la historia, cuando se ha querido alcanzar la democracia, hay pasos, hay caminos. Esta actitud que estamos viendo no la hemos visto antes, si acaso fuera lo de Tiananmen en 1989. Esta es una actitud renovada que estoy seguro abrirá el camino para que en 2017 puedan haber otras articulaciones. Ya el propio secretario de Estado John Kerry le ha dicho a Pekín que tenga mucho cuidado con esta variable que está dándose en... ¿Qué derecho tiene John Kerry? Es un yihadista. ¿Qué derecho tiene John Kerry? Bueno, cada cual tiene su sistema. China tiene un sistema, es un partido comunista que al poder no tiene por qué imitar. Y bueno, si reprime o va contra, será pues contra el occidentalismo que entra. El occidentalismo que es, por ejemplo, una joven, estoy viendo una joven de 18 años, hace su primera salida de vacaciones con su compañero. Primera luna de miel. Luna de miel se repiten 3, 4, 5 veces hasta que tienen 30 años, ¿no? Esas costumbres quieren imponerse. Entonces seguramente un régimen chino, el Partido Comunista Chino, que está llevando, ¿no?, al desarrollo a su país, no puede permitir pues esa occidentalización que se llama democracia. Tiene que respetarse su forma de gobierno de cada civilización, de cada país, pues, porque se le va a imponer. Y quién es para que se le imponga. Estoy de acuerdo en que todos y todas las voces deben ser escuchadas, tanto derecho como Kerry, como quien habla, para poder expresar y materializar la visión desde afuera. Los ecos de la democracia no solamente vienen... Pero aquí contado no se mete bien problemas, todos como gobierna podemos Alemania, tener como gobierna una Estados Unidos. visión articulada para sopesar si es compatible en un siglo XXI, donde la democracia sigue siendo el mejor sistema para la convivencia interestatal, que haya un régimen que se vanagloria de un sistema capitalista que le ha dado frutos con un sistema todavía imperante de puro totalitarismo. Doctor Anchalavé. Creo que Martín Belaúnde quería intervenir. Bueno, si Raúl es tan gentil de ceder en el uso de la palabra, se lo agradezco. No, yo quería decir lo siguiente. China está gobernada por un partido comunista que a su vez gerenta una economía esencialmente capitalista, con el mayor número de millonarios en el mundo por las propias dimensiones chinas. Para tener una idea de lo que es China, 10 millones de kilómetros cuadrados, más de 1.300 millones de habitantes y un desarrollo extraordinario, capitalista, y también con vestigios o restos de capitalismo de Estado, ubicado fundamentalmente en la zona costera, que es donde se ha propiciado el mayor desarrollo chino. En el interior de la China el desarrollo es bastante menor. Y este desarrollo chino posiblemente ha afectado favorablemente a 600 millones de habitantes. Con un nivel esclavista, además. Bueno, pero a estos han sido afectados favorablemente y están en mucho mejores condiciones que el resto. Sí. Ahora bien, pero yo quería decir esto.
En estos momentos, lo que está pasando en Hong Kong, que es un territorio especial, donde se demanda una democracia, que no recuerdo bien si fue pactado o no, cuando el territorio fue devuelto a... Fue parte de la negociación. Fue parte de la negociación, pero eso va a afectar profundamente la política interior china, porque este fenómeno de Hong Kong va a ser contagioso. Gracias, Raúl. Sí, Martín, yo complemento la tesis que tú sostienes, porque China estableció el criterio de un país, dos sistemas económicos. Hay un sistema planificado y un sistema de mercado. Hong Kong es un sistema de mercado donde existen libertades económicas, diríamos casi absolutas, razón por la cual el joven puede elegir cualquier polo internacional que comprar, pero lo que no puede elegir es a sus gobernantes. Entonces aparece una contradicción, y sociológicamente es distinto a Tiananmen, porque en el caso, estas eran las libertades básicas. En el caso de Hong Kong, lo que están pidiendo es que se cumpla el acuerdo de cesión de territorio, que implicaba necesariamente el autogobierno de esta región. Esto es lo que ocurre en China. Y claro, si China se mueve el mundo. Pero está a la globalización viéndolo de otra forma. Antes no nos importaba mucho lo que ocurría en el mundo y tampoco nos importaba lo que ocurría en Brasil. Ahora lo que ocurre en Brasil será determinante para Perú. Hay elecciones también en Brasil. Doctor Rodríguez Mackey. Gracias, Gustavo. Fíjate, venimos a esta parte del continente y nos encontramos con el escenario del país más emergente, el cual la cuasipotencia, la única cuasipotencia, seamos claros, del continente sudamericano, que es el Brasil, con cerca de 200 millones de habitantes, con un proceso de desaceleración ostensible en este último periodo, y que además acaba de perder el mundial. Hay que decirlo porque en el Brasil todas las variables posibles entran en juego en un momento electoral como el que está viviendo. Yo acabo de venir de Río, hemos estado el mes pasado en un curso dictando en el marco de la OEA, y hemos visto cómo ha estado la prosecución de la campaña. Dos candidatos estelares: la candidata de la oposición, Silva, y la candidata presidenta Dilma Rousseff. En las idas y vueltas estamos viendo que por primera vez en mucho tiempo, que no le pasó a Lula en el pasado, llegamos a unas elecciones de domingo donde cualquier cosa puede pasar. Hay muchas acusaciones de corrupción. Y la corrupción ha marcado la pauta no solamente en la agenda de este proceso electoral con fuegos cruzados, sino que es uno de los grandes problemas que tiene el Brasil de cara a los últimos 7 u 8 años. ¿Cómo nos afecta esta relación con Brasil? ¿Nos afecta en algo? Mucho. Yo diría que mucho, ¿eh? Yo diría que mucho, porque el Brasil es un país socio del Perú, tenemos relaciones económicas y comerciales cada vez más importantes, tenemos muchísimas empresas brasileñas que están operando en el Perú. Vamos a recordar algunos nombres. Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, eso no lo recuerdo bien, y Petrobras, que se acaba de ir, ¿no? Que tenía una pequeña operación petrolera en el Perú, que compró a su vez. Sí afecta, pero... Sí, sobre todo hay muchas empresas constructoras brasileñas en el Perú, y el comercio se ha incrementado, eso es evidente, pero sobre todo hay un aspecto de influencia. Brasil es, sin lugar a dudas, la potencia más importante del subcontinente sudamericano. Ha sobrepasado largamente a la Argentina, y los demás países se quedan chicos. Ahora, ¿seguirás teniendo una política exterior chavista, entre comillas? Me parece que ya no. Doctor, creo que eso va a variar, y está variando en realidad. Desde el punto de vista del Perú, creo que no hay muchas relaciones todavía, ¿no? Pero debe tenerse mucho cuidado, es un país grande, el Perú debe estar a su lado, pero lo importante es, gane cualquiera, la señora Dilma Rousseff o Silva, Marina Silva, para Sudamérica, o a mi juicio para nosotros, es mejor, porque la Silva, ¿no?, la nueva, es más izquierdista que la otra. Es mejor. Entonces, ¿no?,
El Perú no pierde, camarada al costado. Está al lado de UNASUR, el mercado común, es la sexta potencia de América, ¿no? Y estaría en todo caso, ¿no? Dentro del lado democrático, dentro del lado de la izquierda mundial, ¿no? Opuesto a lo que sería la Alianza del Pacífico, que es un instrumento de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es lo más importante. Sí, yo encuentro un dato en Brasil importante. Brasil, Argentina y México marcan la pauta política de América Latina. Brasil no va a girar a la derecha, puede girar más a la izquierda. Más a la izquierda, o sea, el voto radical. Pero acá se da una contradicción, una paradoja, que yo quisiera que la izquierda del Perú aprenda. Una izquierda que critica a la otra izquierda inmoral. O sea, la izquierda que en América Latina se ha ganado el prestigio de ser proba, honesta, intachable. No es cierto. No es cierto en el mundo, ¿no? Pero acá se da esta contradicción. Y yo creo que hay que prestar atención porque en las elecciones de hoy va a haber un voto radical en el Perú que se va a expresar en la región. Y hay que tomarlo en cuenta sociológicamente para el 2016. Frase final. Hay una cosa, fíjate, que nos estamos olvidando cuando tú decías qué es lo importante para el Perú. El Brasil sabe que el siglo XXI ya no es el siglo del Atlántico, sino el siglo del Pacífico. Y el Perú es el mejor espacio vital para salir en esta biocenidad que Chile siempre ha querido construir. Aquí dejamos la frase. Con los años, las próximas generaciones, los puertos peruanos serán los puertos de Brasil, sí o sí. Y tendremos alguna confederación o alianza. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Yeah. Pausa final y retornamos con el último episodio, el último segmento de la Cámara de los Comunes. Este organismo multilateral va a ser en poco tiempo reemplazado en su Secretaría General. El señor Insulza ha cumplido 2 mandatos, chileno él, y ahora le tocaba a Perú, por lo menos eso pensábamos. El doctor García Sayán ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue el candidato al gobierno. Pero claro, él se queja, ha renunciado porque dice que el presidente Ollanta nunca lo recibió. El canciller dice que habló con 17 otros cancilleres. El congresista Martín Belaunde ha mencionado que le faltó un manager político, porque para esas grandes ligas hace falta tener un manager, por lo menos, del rango de jefe de Estado, congresista. Bueno, yo creo pues que efectivamente ha faltado eso. Pero estas cosas pues no son de cal y otras son de arena. De manera que no hay que sentirse trágicamente olvidado. Yo me parece que la OEA tiene menos importancia que la que tenía antes. Era esencialmente un foro de diálogo entre Estados Unidos e Iberoamérica. Ya no es así, porque es Estados Unidos, Canadá, Iberoamérica y el CARICOM. Entonces ha habido una suerte de descentralización en la OEA, y esa descentralización en la OEA ha ayudado a Venezuela a influir en los países del CARICOM, y eso ha hecho que Estados Unidos pierda el mayor control que antes tenía sobre la OEA. Y yo creo que ahora es más bien el momento de otorgarle a la OEA el espacio que en el tiempo, es verdad, ha ido perdiendo. Pero fíjate, Gustavo, yo quiero decir una cosa. Se ha mencionado mucho estos días el tema de Diego García Sayán, pero no hemos visto realmente el asunto de fondo. El asunto de fondo es que el Perú presentó una candidatura como una visión de Estado. El canciller dice que ha tenido contacto con 17 ministros de Relaciones Exteriores. Queremos saber los peruanos cuál fue el resultado de esos contactos. Yo quisiera decir 2 cosas. Y entonces, yo coincido con Martín Belaunde. Le ha faltado un manager a Diego García Sayán. Ese manager natural era el Estado peruano, era el presidente de la República, era la Cancillería. Por ejemplo, acaba de estar, se ha producido recientemente la Asamblea General de la ONU, espacio natural para llevar a un futuro secretario general donde van todos los estados del panamericanismo. Se produció hace 2 meses, 3 meses, la reunión de la Asamblea General de la OEA. Pero tampoco se ha hecho. Pero el presidente Humala no lo llevó. No lo llevó. Y creo que allí ha habido una falta de tacto desde la Cancillería. Y te digo por qué la Cancillería, porque es la que articula los procesos.
Cuando el canciller dice que se está evaluando una candidatura luego de haberla presentado, es un retroceso, es una barbaridad desde el derecho y desde la diplomacia que no puede suceder en un Yo país quisiera discrepar con una diplomacia importante que es el derecho retable. Primero, he revisado los periódicos, en ningún momento el presidente o el gobierno de Ollanta ha propuesto a García Sayán, primera cuestión. No, si lo ha propuesto, el propio canciller lo ha dicho. Bueno, y se han mandado 17 notas diplomáticas a diferentes países. Su ex esposa. Uno. Que fue canciller. Primero, el gobierno no lo ha propuesto. Y si no lo ha propuesto, a mi juicio mejor. Porque él, cuando era ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en la época de Toledo, en octubre del 2001, doctor Humala, él es el que entregó. El punto de partida, doctor Humala, pero el punto de partida es que cuando era Paniagua, él era sí había candidatura. Ese es el punto de partida pero yo voy de la reflexión. No, pero por eso ya lo que estoy diciendo, él no ha sido propuesto. Él ha estado de metiche. Bueno, primera cuestión. Segundo, él, bien que no lo hayan propuesto, porque si no sería el tercer periodo de la Secretaría de la OEA por Chile, porque él es un pro-chileno. Él es el responsable, cuando era ministro de Relaciones Exteriores en 2001 con Toledo, él fue el que entregó el espacio aéreo a Chile, Chile, previo que se había liquidado, Aerocontinente, con el cuento de que, o verdad que sus dueños fueran el tema de fondo, perdóname, doctor, el tema de fondo, él es un traidor. Sí, pero yo no quiero quedarme solo en la figura de Diego García Sayán, que es el canciller, presidente de la Corte Interamericana. No, el tema de fondo es que el Perú presenta una candidatura. No ha presentado. El Perú cree en la candidatura. Cuando un Estado cree es porque articula una visión de la política exterior. Bueno, no la ha propuesto, con una visión ni le corresponde. El retroceso con la falta de apoyo no es pues una práctica que hemos tenido en Torretagle tradicionalmente. Pero no ha propuesto. Ese es el asunto de fondo. Sosteniendo cosas. No es tan grave. Si me permiten, no es tan grave. ¿No es tan grave? No. ¿El Perú no queda mal? No lo ha propuesto. Pues. No, sí lo ha propuesto. Lo ha propuesto un poco a medias. En el sentido que le ha faltado. Ese a medias, Martín, es precisamente la falta de consenso interno. Pues, o sea, quien proponga el Perú tiene que tener un consenso. Yo escuché ayer las declaraciones de García Sayán y decía que un sector parlamentario no estaba de acuerdo con él y él no lo tomaba en cuenta. Yo creo que eso es incorrecto, porque él va a representar a todos los peruanos, a los que creen en él y los que discrepan de él. No se reunió con las bancadas. Por supuesto, es más, no solamente no tenía consenso interno, tampoco tenía consenso internacional. En la Corte Interamericana, y esa noticia no salió en ningún periódico, en la Corte Interamericana fue cuestionado por 2 magistrados que dijeron que se estaba aprovechando el cargo para postular y no había pedido licencia. Eso es algo importante. Por supuesto, moralmente es algo importante. Entonces, ¿de qué consenso venimos a hablar? ¿Y de qué moral? Consenso internacional. Pero una cosa puntual que es una práctica de la política exterior es que nunca un gobierno, un poder ejecutivo puede articular su política exterior mediante o en función o bajo condiciones de lo que sucede en el frente interno. El retroceso. Perdona, es importante. Claro que sí. Porque la oposición fujimorista, grupo al que me imagino que Raúl tiene alguna vinculación. No, ninguna. El consenso significa eso. Pero tiene que tener la izquierda y la derecha. Pero él no tenía consenso. En el caso de Insulza, llegó con el acuerdo de la derecha y de la izquierda. Correcto, ese es el consenso nacional. Pero el fujimorismo, no se hace política exterior en función de cálculos de cómo me va en el frente interno. Así no se hace política. Yo creo que en eso Raúl tiene razón. Desgraciadamente, Diego García Sayán tenía la cerrada oposición del fujimorismo. Yo no concordaba con el fujimorismo, pero la tenía. Y eso minó por dentro su candidatura. Ahora, pero eso no es el fin del mundo. Pregunto a la Cámara de los Comunes. Ni siquiera para él, menos para el Perú. Pues. Pregunto a la Cámara de los Comunes. ¿Están haciendo un candidato presidencial de este desaguisado? ¿Diego García Sayán puede ser candidato de izquierda? Oye, por favor, Chile, claro. no. Oye, Gustavo,
Tú quieres lanzar bulos. No, pues. Nadie piensa en esto. Gustavo, mira, para ganar una presidencia tienes que ganar un salón. Y si no ganas un salón, no puedes ganar la presidencia. No, este es otro posibilidad. Es otro contexto. Es otro contexto. Bueno, esto queda reflejado, queda dicho. No le ven ninguna posibilidad. Yo ninguna. Y menos después de lo que pasará hoy. Pero recordaba porque Pérez de Cuellar fue balloteado, ¿no es cierto?, en su día para ser embajador. Sí, pero eso fue una estupidez del Senado, desgraciadamente. Y luego acabó como secretario general de las Naciones Unidas por 10 años, ¿no? Bueno, por eso fue una estupidez, y hay que decirlo así, de algunos senadores de Acción Popular que no se dieron cuenta de lo que hacían, y Belaúnde simplemente ignoró esa estupidez y llevó adelante la candidatura de Javier Pérez de Cuellar, porque tuvo a la persona indicada en las Naciones Unidas, y la persona indicada en las Naciones Unidas se llamaba, porque ya murió, Celso Pastor de la Torre, que fue el que sacó, cuñado de Belaúnde, dicho sea paso, que fue el que sacó adelante la candidatura de Javier Pérez de Cuellar. Pero Javier Pérez de Cuellar, está bien, eso es otra persona. No lo digo, ¿no? Eso es otra persona. De la historia. Aunque en el caso Diego García Sayán trabajó en UNUSAL bajo las órdenes, me imagino que indirectas, de don Javier Pérez de Cuellar. Aquí saludo en el caso, por ejemplo, de Locumba, ¿no es cierto? El comandante y el mayor, los hermanos Humala, Antauro y Anta, se levantaron en Locumba y luego fueron perseguidos, encarcelados, y uno de ellos acabó siendo jefe de Estado. Digo que la política tiene estas aristas. No aprovecharía García Sayán este presunto maltrato para armar su coalición. La izquierda no tiene candidato. Él se ha maltratado. Mi querido Gustavo. Además, una cosa es. Mi querido Gustavo, después de lo que pasará este domingo, lo dudo. Bien, estamos en la parte final de la Cámara de los Comunes. Me complace estar con estos excelentes invitados. Frase final. Hay varios presidentes regionales en la cárcel y otros perseguidos. Sin embargo, desde la cárcel o desde la clandestinidad, parece que van a ganar las elecciones. Frase final. Tecnocracia para las regiones, para que sepan administrar el dinero que llega desde el gobierno central y evitar así los actos de corrupción. Gracias, doctor Rodrigo Maqué. Gracias, doctor Chanamé. Que las ánforas hablen el día de hoy democráticamente y que eso expresen la voluntad del pueblo peruano. Doctor Belaúnde. El Perú saldrá adelante con elecciones democráticas y con una correcta política económica que nos sitúe nuevamente entre los primeros del mundo. Doctor Isaac Humala. Ante la traición a la cultura, que se restablezca en los colegios, en la universidad, el curso abolido, ¿no?, de Fujimori, de Historia del Perú, Geografía del Perú y Instrucción Premilitar. Eso es lo fundamental. Eso es lo salvar, educación cívica. Esta es la Cámara de los Comunes, gracias a la democracia, por la alternancia. Nadie es dueño del Perú. Todos transitamos tranquilamente, unas veces arriba y otras veces abajo. ¡Viva la democracia! ¡Viva el Perú! Muy bien.